Hoy queremos hablar sobre el proceso que hay en medio de la visión. Los procesos que se viven, las circunstancias, los momentos difíciles, los procesos aquellos que nos ayudan a ser perfeccionados y conformados en una persona, en un hombre, en una mujer que aprende a entender los diseños de Dios y ponerlos por obra. Entonces vamos a ir juntos al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 2 en adelante. Levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Siempre el Señor mostrándonos la necesidad de oír. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está estableciendo diseños en la vida nuestra para que puedan ser desarrollados y seamos productivos. Un diseño es un trozo de la voluntad de Dios específico para desarrollar algo que está en su voluntad. Un diseño tiene que ver con esa revelación de Dios sobre algo puntual, sobre algo exacto, que requiere de nosotros poder escucharlo bien para poder bajarlo bien y poderlo establecerlo bien. El Señor está hablando en esta mañana a nosotros que tengamos una necesidad de ser edificados. Cuando digo necesidad, es que yo busco la forma de ser edificado. Yo me vuelvo solícito a ser edificado, porque entiendo que en la intención de Dios está nuestra formación. Dios hablaba de perfeccionar, significa completar, terminar, hacer perfecto, madurar. Es llevar al estado que Dios vio y desarrolló antes de la fundación del mundo. León Narváez decía que cuando estaba orando, que vamos a ser llevados a la estatura del varón perfecto. Y todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Israel está en un proceso de perfeccionamiento en el tiempo de Nehemías. Nehemías está en un proceso de perfeccionamiento. Todos los involucrados en esta palabra están queriendo ser llevados por Dios a un nivel, a una estatura, a una madurez que le provee a ellos herramientas para poder establecer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Toda visión de Dios pasa por procesos de formación. Se necesita capturar la visión, planificarla, declararla para accionarla en cualquier medio. Por eso va a ser interesante saber qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de operaciones a las cuales se somete una persona o una cosa para elaborarla y transformarla. Todos estamos siendo transformados. Todos estamos en medio de un proceso de desarrollo, de perfección, de madurez, de entendimiento. Por eso hay algunos momentos en los que nos sentimos retados por Dios. Por eso hay algunos momentos en que sentimos que Dios como que nos está estirando. Y literalmente así es. Estamos introducidos en momentos donde realmente nuestra fe está siendo a prueba. Pero dice la Escritura que una vez que sea probada va a ser más preciosa que el oro. Pero no solo eso, será hallada en alabanza y gloria a Jesucristo. Es decir, que cuando Jesucristo venga, todas las pruebas que nosotros vivimos y pasamos de la mano del Señor serán ofrenda agradable a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante entender que los procesos nos mejoran,
que los procesos nos alimentan, que los procesos nos vuelven personas de más revelación y que yo nunca puedo huir a un proceso, porque sea como sea, si yo lo quiero evadir, irremediablemente seré procesado. La secuencia de los procesos son importantes, porque la secuencia nos va a hacer mejores. La secuencia va a provocar orden. La secuencia va a provocar revelación. No siempre entendemos todo el proceso de la visión desde inicio. Es más, en el proceso se nos es revelado. Así que todos experimentamos procesos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, cuando queremos aprender algo, cuando queremos llegar a la madurez, procesos en el matrimonio, procesos en el desarrollo profesional, procesos en todos los ámbitos de nuestra vida. Filipenses dice en el capítulo 3, verso 13, nos da a entender que jamás dejaremos de crecer. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Diga conmigo, para crecer. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los procesos son importantes, nos van a edificar, nos van a transformar, van a llevarnos a dimensiones de exactitud. La exactitud es importante porque ahorra tiempo y nos vuelve fructíferos. Estamos en una temporada donde Dios nos tiene en una nube de revelación, de planes, de proyectos, de procesos que nos van a dimensionar, de diseños que están por ser capturados, y aquella familia, aquel hombre, aquella mujer que lo logre tomar y poner por obra, ese diseño lo va a llevar a una nueva dimensión. Pero dígale al que está a su lado, estamos en proceso. Y el proceso no es sencillo, porque el proceso es retador. Algunas personas han entrado a un trabajo donde tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Es un proceso difícil. ¿A cuánto le costaría levantarse a las 4 de la mañana todos los días? Es difícil. O otros que tienen que salir del país y van a un proceso donde no están acostumbrados ni al horario, ni al sistema, ni a la forma de trabajo. Entonces chocan con algo. Los procesos no siempre traerán paz. Los procesos no siempre serán aplaudidos, pero los procesos te harán mejor. Algunos elementos claves en medio de los procesos. Primero, todo proceso tiene fin. Todo proceso tiene objetivos. Todo proceso establece acciones concretas y definidas. No son al azar. Dios no trabaja así. Dios es exacto. Amén. Dios no llega tarde, Dios llega a su tiempo. Dios tiene exactitud para hacer las cosas. Tiene las dispensaciones y los momentos específicos para lo que se necesita. Tiene tiempos determinados. Los tiempos de espera de lo que Dios hará no son inactivos, son tiempos de crecimiento en fe. Son tiempos donde crecemos en el entendimiento de que todo es posible en Él. Algunas veces enfrentamos obstáculos en medio del proceso y hay que saberlos manejar. Por otro lado, siempre nos van a llevar a la mejora continua. Nos llevan al cumplimiento de la visión y sobre todas las cosas son inevitables. Cada proceso es un escalón. Si yo le rehuyo al proceso, le rehuyo a la intención de crecer. Si yo no quiero ser procesado y siempre tengo una mentalidad de inmediatez, una mentalidad de Alka-Seltzer, que quiere decir que todo lo quiero ya, que todo tiene que ser hoy, que no quiero sufrir proceso, que no quiero sufrir obediencia, que no quiero padecer obediencia, yo mismo me estoy negando a poder crecer, porque cada proceso es un escalón que me lleva a la próxima plataforma donde Dios me quiere llevar. Entonces los procesos son buenos. Hay que vivir los procesos con entendimiento de perfección,
con entendimiento de madurez, con entendimiento de adquirir capacidades, herramientas, entrenamiento para el lugar donde Dios me quiere posicionar. Hubiera sido imposible que Nehemías pudiera llegar donde Dios lo quería llevar si no ha sido procesado, si no ha sido retado en su fe. Entonces, como primer punto, es importante declarar la visión. Nehemías capítulo 2 verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. No estemos más en oprobio, en burla, en señalamiento. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, no le declaró lo que él pensaba, usó el testimonio de Dios, que es lo más poderoso. No es lo que yo pienso, sino lo que Dios puede hacer y lo que está escrito. Nehemías dijo, yo voy a hablar de lo que Dios me habló y lo que Dios me mostró. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Diga conmigo, testimonio. Asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. La visión declarada va a provocar conexión. La visión que se declara bien va a desarrollar un sentido de pertenencia. Y tengo que entender que el muro había sido destruido 152 años antes de esta intención de volverlo a edificar. Quiere decir que generaciones habían crecido viendo la ciudad sin muros. Lo que Nehemías va a hacer es totalmente una contracultura, porque se habían acostumbrado a vivir así. Y aunque le iba mal, nadie había pensado reconstruir los muros. Sin embargo, Dios levanta a un hombre, Dios mismo le pone el querer como el hacer, le pone la compasión cuando le llegan a avisar lo que está viviendo el pueblo. Y ahora él, una vez que se inspira, una vez que captura la visión de Dios, tiene que declararla a la gente. Pero la gente está sumida en temor, la gente está asediada. ¿Qué es lo único que puede conectar a tu generación? Es la visión de Dios para tu familia. Entonces, cuando yo capturo la visión de Dios y yo me inspiro en la visión de Dios y yo la declaro a mi generación, mi familia se va a conectar. Y uno de los principales problemas de hoy es que la familia no sabe para dónde va. No hay una visión declarada, no hay un plan generacional. Y es necesario establecerlo. ¿Por qué? Porque cuando la familia lo ve, cuando los hijos lo ven, se conectan con ellos y empiezan a visionar aún desde una pequeña edad dónde van a estar en el futuro. Y eso les abre puertas, eso los dimensiona, eso los lleva a hacer planes, eso los lleva a ser exactos, a no tomar cualquier oportunidad que venga, sino la oportunidad que viene de Dios. Amén. Entonces, es necesario tener una claridad, poder estar cada día más iluminado con el entendimiento divino. Como hijos de Dios tenemos derecho a la revelación, pero no siempre como hijos buscamos la revelación. Y va a ser importante hoy que Dios está hablando sobre esto, cuánto yo me estoy interesando por ver lo que Dios está viendo. La importancia de transmitir y de saber enviar el mensaje correcto para llevar a la visión a las demás personas es clave, porque va a ser necesario que nosotros logremos conectarlo con lo que Dios quiere hacer. Así que cuando la visión no se declara bien, hay un peligro. Diga conmigo, peligro. Y el peligro es la división. División tiene que ver con dos visiones diferentes. Por eso, aquel que Dios está usando hoy
para establecer una visión generacional, tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad es estar tan bien entendido de lo que Dios está hablando, tener una declaración correcta de esa visión de Dios, pero también hecha que no dé lugar a malas interpretaciones, que no dé lugar a conceptos errados, porque un concepto errado o una mala interpretación puede llevar a una división. Es decir, que alguien que no lo capture bien porque se le mostró mal, empiece a ver otra visión. Y no necesariamente por rebeldía, no necesariamente por querer hacer lo propio, sino porque la información no fue bien transmitida. Y esto es un elemento clave. Muchas veces a nuestros hijos no le damos bien la información. Los regañamos, pero no le enseñamos por qué. Le llamamos la atención, pero no nos sentamos a explicarle el objetivo del llamado de atención, porque no hemos sido acostumbrados a explicar procesos. Cuando a tu hijo tú le enseñas a través de la información correcta y la planificación, tu hijo va a entender. ¿Por qué no le compras el PlayStation? ¿Por qué no fueron a Miami? ¿Por qué no? Muchas cosas. Varones, si usted le explica bien la visión a su esposa, a usted le va a ir mejor en su presupuesto. Va a ser más fácil que ella se conecte con la visión de un presupuesto sólido. Amén. Y va a ser necesario que como familia nos sentemos a hacer números como familia. Porque tus hijos un día serán cabeza de hogar. Y tus hijas un día serán ayuda idónea. Y sea una hija o sea un hijo, necesita entrenamiento. Entonces, cuando yo planteo bien esto, mis hijos crecen, mi familia crecen, porque hay entendimiento. Crear conciencia es la acción de transmitir una información que va a cambiar conceptos, no por la fuerza, sino por la revelación. Amén. Entonces, Marcos capítulo 3, verso 24 al 26 dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Lo repito, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. La división es peligrosa, pero muchas veces se manifiesta porque no transmitimos bien la información. La visión de Dios traerá unidad. Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Un pueblo oprimido, un pueblo avergonzado, un pueblo con temor, un pueblo que no tenía visión. Cuando llegó la visión de Dios bien transmitida, se unieron como un solo hombre. Esto es importante para que tu generación esté sólida. ¿Cómo tú estás llevando la visión de Dios a tu casa? Si a ti te corresponde la responsabilidad, quiero decirte esta mañana que Dios te va a usar para traer unidad a tu generación. Tus hijos van a estar claros, tu familia va a estar más clara y tus generaciones les vas a abrir un camino que los vas a hacer acelerar. Amén. Entonces el pueblo logró entender. El pueblo logró ir comprendiendo a través de ese hombre que Dios estaba bajando un diseño de unidad, que habían recursos, pero todavía faltaba la inspiración de un pueblo que no entendía lo que iba a pasar, pero que sabía que necesitaba protección. El tema era cómo. Es ahí donde el proceso de la visión empieza a cobrar una importancia relevante, donde se van a abrir puertas, portales, conexiones, donde un pueblo que estaba completamente desmotivado ahora se va a inspirar.
¿Por qué? Porque alguien está transmitiendo la visión correctamente. Nehemías es el vocero en este lugar. Nehemías es el hombre que Dios está usando para reconectar a una generación y levantar los muros en ese tiempo. Entonces, la unidad es la idea de Dios, la unidad es el sueño de Dios de que todos seamos uno. Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dígale que está a su lado, la unidad es prioridad. Entonces, una vez que Nehemías conecta al pueblo, los inspira, necesita establecer un orden. Y hay personas claves que son aquellas personas jefes, directores, personas que pueden unirse a esto y darle más fuerza. Nehemías 2:17, y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, más en reproche, más en desprecio, en burla, en gran vergüenza, en fracaso de lo que una vez fue esa nación. Y Nehemías empezó a comunicar todo esto, aunque era obvio, lo empezó a conectar con la visión divina, porque la visión divina bota los paradigmas. La visión divina bota todo tipo de escama que no te deja ver. La visión divina te lleva a ver como Dios ve. ¿Cuántos están conmigo todavía? Entonces, dígale a que está a su lado, necesito ver. Me urge. Los tiempos son difíciles y son muy rápidos. Tu hijo de pronto tiene 5 años y de pronto tiene 15. De pronto un día lo estás viendo entrar a la universidad y dice, ¿cómo pasó el tiempo? Sobre todo cuando entran a la pubertad y se empiezan a estirar, uno se alegra, pero se siente más viejo. Porque es una realidad. Los tiempos no se detienen. Los tiempos se deben de administrar. Y una forma de administrar el tiempo es ser puntual con la visión. Aunque sea de suma importancia algo, no lo puede hacer corriendo hasta que haya una visión definida. Ahora, como segundo punto, toda visión en medio de su proceso va a requerir vencer obstáculos. Hebreos 10, verso 37 en adelante. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vive el justo? Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En un proceso donde se levanten obstáculos, se va a requerir perseverancia. Se va a requerir una actitud de no retroceder, una actitud sólida, porque entendí que esa visión, aunque esté costando hoy, aunque sea difícil hoy, sé que es algo que viene de Dios que me va a sacar adelante. Entonces los obstáculos, aunque son reales y vendrán, yo necesito tener la fe para no retroceder, sino de sostenerme de lo que Dios dijo. Nehemías va a enfrentar obstáculos muy marcados, enemigos muy marcados, y esos enemigos de la visión son levantados por Satanás. ¿Por qué? Porque no quiere el progreso generacional, porque no quiere que lleguemos a los lugares que Dios destinó, que aunque Él no los conoce, quiere estorbar el proceso. Y va a levantar circunstancias, momentos, dificultades para que nosotros no podamos llegar. Pero con fe nosotros vamos a poder. Amén. Santiago 1, verso 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos.
El proceso de paciencia nos perfecciona. Perfectos y cabales, puntuales, exactos, sin que os falte cosa alguna. Prueba, adversidad, aflicción, problemas enviados, unos en medio del proceso por el Señor, otros por enemigos que se levantan, pero el objetivo tiene que ver con que nosotros crezcamos. Cuando hablamos de construir un muro, y Nehemías tiene que conectar a una generación con eso, es algo difícil. Porque cuando uno lee la escritura se da cuenta que tenían que cuidar y edificar el muro, que había acecho, que habían amenazas, que querían afectarlo. Ya tienen los recursos, llegó con las cartas que envió el rey, ya tiene todo. Pero Nehemías ahora se va a enfrentar a obstáculos, porque toda visión tiene obstáculos. Y en medio de los procesos, el vencer ese obstáculo nos hará mejores. Cada uno tiene un obstáculo hoy. Algunos están enfermos, otros están sin empleo, otros están en un proceso de entendimiento y hay obstáculos que el enemigo puede levantar, obstáculos que yo mismo puedo poner cuando no entiendo con claridad. Pero si bien es cierto, en fe sé que Dios hará. Entonces tengo que sostenerme, tengo que tener una visión de permanencia, aunque signifique trabajar duro. Por eso dedico mi vida en fe para crecer. ¿Cuáles fueron algunos procesos que vivió Nehemías en medio de la construcción de los muros? Primero, se opusieron a él. Se levantaron personas de influencia, Sanbalat y Tobías, Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremos que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Estaba investigando sobre Sanbalat y su nombre significa el dios luna. Sanbalat y Tobías son una tipología de un obstáculo que el enemigo levantó. Son personas que se sintieron y se levantaron en contra de la visión de Dios. Porque ¿quién le dio la visión a Nehemías? ¿Quién le dio la visión a Nehemías? Ok. Entonces, si ellos se levantan en contra de Nehemías, ¿en contra de quién se están levantando? Cuando yo vi que significaba el dios luna, entendemos que van a haber personas enviadas a nuestra vida cuando ya logramos capturar la visión, que van a querer desmotivarnos, que van a querer desenfocarnos, que van a querer apartarnos del plan que vi. Van a llegar personas sin hacer mucho escándalo, pero van a quererte desviar. Pero no solo eso, algunos van a querer confabular en contra, hacer asociaciones para que no se cumpla la visión de Dios. Entonces, la claridad me va a llevar a entender las intenciones de personas que no quieren que llegue la visión. Por eso es importante la claridad y luz. Porque cuando yo estoy en un ámbito de este tipo y vienen personas a querer desviar la visión, yo voy a entender que no son de Dios. Porque dígale al que está a su lado, de que van a venir, van a venir. Mire, hermano, usted y yo somos un Nehemías. Estamos reconstruyendo algo. Nuestra generación, nuestra familia, un negocio. Tu persona, mi persona. Va a haber oposición a eso. Realmente, ¿cuál es el objetivo de toda esta serie? Reconectarnos con Dios. Tomarlo más en cuenta en nuestras decisiones. Planear con Dios. Es el tiempo profético de oír y ver lo que Dios quiere hacer. Ya no decidir lo que quiero. Ya no hacerlo conforme a mi propia expectativa. Ya no tener ambiciones personales sin una visión divina. Ahí estamos hoy. Pero a medida que avanzamos en esto y se está volviendo más claro en nuestro corazón, es importante entender que van a haber obstáculos y que se van a levantar Sanbalat y Tobías en contra tuya por causa de la visión que Dios quiere hacer.
Pero es ahí cuando yo entiendo que van a venir esos momentos que yo necesito tomar algunas acciones. Sanbalat y Tobías tenían un propósito de traer temor. Nehemías capítulo 4 verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Porque realmente estaban débiles. Un menosprecio. Hay gente que no aprecia lo que tú eres hoy, te menosprecia. Pero tiene que ver solo con la oposición a lo que Dios quiere hacer contigo. Algunos ni lo entienden. Pero lo importante es que tú lo entiendas, que Dios te va a llevar a otro nivel. Y dijo, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día burlándose. Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué clase de burla? Porque están menospreciando. Mucha gente dice: tú no vas a llegar a ser el jefe de la empresa, tú no vas a llegar a ser el gerente. Algunos que empezaron negocios, gente se burló y le dijo: tú nunca vas a llegar ahí, nadie de tu familia lo ha hecho. Pero el Señor está levantando una generación de Nehemías que sí lo va a hacer. Una generación de Nehemías que lo van a lograr. Más allá de lo que diga Juan o diga Pedro, Dios lo hará porque tú lo capturaste y tú lo creíste. Cada uno de nosotros somos pioneros en nuestra generación. Nos toca a nosotros conquistar y nos toca a nosotros reedificar. Y cuando estaba pensando en esto, hay herencias que nuestras generaciones no lograron desarrollar. Pero somos la generación que podemos reconstruir lo que nuestra generación no lo logró, pero que sirva como base y estructura para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es decir, que cuando yo capturo la visión generacional de Dios para mí, las provisiones, el dinero, la bendición y el soporte generacional se va a manifestar para tu vida. ¿Qué estoy creyendo hoy? Que muchas riquezas antiguas que fueron perdidas, el Señor dará la oportunidad para que nuestra generación las pueda establecer para la próxima generación. O sea que lo que muchos perdieron, el Señor nos va a ayudar a recuperarlo y a reedificar los muros generacionales. En Nehemías 4:8 vemos una conspiración. No le bastó a Sanbalat y a Nehemías solamente hablar, sino que fueron a visitar personas. Eso también va a pasar en medio del proceso. Se van a asociar gente que logró ver que vas avanzando y otros van a querer contribuir en el hecho que no se reedifique lo que Dios está haciendo. Dígale al que está a su lado: tienes que estar listo. Dígaselo fuerte: tienes que estar listo. Entonces, ¿cuál es la acción y mi respuesta ante eso? Primero, presento los obstáculos al Señor para encontrar dirección y respaldo. Es lo primero que tengo que hacer cuando hay oposición. Cuando en medio del proceso estoy llegando a momentos peligrosos en lo que voy a desarrollar, lo primero que tengo que hacer es buscar el rostro del Señor. Presentárselo a Dios. Señor, esto acontece, aclárame, dime por dónde, cómo me defiendo, cómo lo hago, cuál es el plan. Amén. Segundo, le recordó al pueblo que Dios estaba con ellos. Nehemías le dijo: Dios está con nosotros. Quien habló conmigo fue el Señor. Estoy seguro que sé que Dios habló. Y si Dios habló, Dios hará. No nos salgamos del plan, porque no es solo escribirlo. Una vez escrito, ahora tengo que permanecer en medio del proceso. En medio de gente que te quiera desmotivar, en medio de gente que quiera sacarte de ahí, yo permaneceré porque sé en quién he confiado. No depende del apoyo o no depende de lo contrario, depende de dónde está mi fe. Y si mi fe está en lo que Dios habló, Dios lo va a hacer.
Necesito entender eso, abrirme a lo que Dios dijo. Pero una vez que está planteado, una vez que está escrito, tengo que permanecer. Y van a haber momentos donde tienes que recordar lo que Dios hizo por ti. Los milagros, las acciones divinas, lo que Dios manifestó, lo que Dios habló, lo que Dios enseñó en el pasado. Van a haber tiempos en los que te va a sostener lo que Dios dijo. Y tienes que ir ahí. Tienes que empezar a recordar esos momentos, no sé, un milagro, algo que el Señor haya hecho por ti en el momento justo y decir, si Dios me sacó esa vez, Dios me levanta esta vez también. Pero ¿cuál es la diferencia hoy? Que no puedo seguir cayendo que levantando. ¿Y cómo se logra? Con un plan divino. Hemos sido muy fluctuantes por falta de planes. Hemos sido muy accidentados por falta de planes. No es un tema de amor y misericordia. Dios ya nos amó. Dios no te va a amar más, ya te amó todito. Nosotros estamos entendiendo el amor de Dios y nunca lo vamos a lograr entender porque es infinito. Pero este asunto no es que cómo Dios nos amará más. Dios nos amó en tiro. No estamos hablando de amor. Estamos hablando de puntualidad y exactitud. Estamos hablando de planes definidos del cielo y diseños que Dios quiere que se establezcan aquí. Pero sí, lo logro capturar y lo logro plantear bien, provocando inspiración en las personas que se conecten. También sé que van a venir obstáculos. Este mensaje, esta serie tiene este objetivo de volvernos más sensibles a la dirección de Dios. Nehemías es un ejemplo de cómo lo sacó de todo y lo llevó a una generación. Pero estamos hablando de tu generación hoy, de lo que Dios quiere hacer. Y los planes de Dios se van a cumplir en tu vida, porque Dios está haciendo todo para que logremos entender. Nehemías defendió la visión, porque van a haber momentos en que tú vas a defender la visión. Y tomó gente y los organizó en familias, cerca, lo que estaba cerca de cada puerta de las 12 puertas de Jerusalén. Organizó familia para edificar y para proteger. Unos tenían una piocha, pero también una espada. Y en otro sistema, unos hacían y los otros cuidaban. Porque van a haber momentos en que vas a defender la visión, y la visión se vence ajustándote a lo que Dios dijo. No cambiarlo. Se defiende ajustándome, obedeciendo. Jesucristo mismo, Dios le planteó la visión de restaurar a la humanidad, de salvar a la humanidad. Y Él dijo, no se haga mi voluntad, me ajusto a la tuya. Me sumo a eso. No importa el proceso que venga, no importa la dificultad que venga, no importa la misma vergüenza, oprobio y los golpes que aguantó Jesucristo. Dijo, me sujeto a tu visión. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así se defiende la visión. Amén. Esperando en Él, oyéndolo a Él y siempre estableciéndonos en lo que Dios ha querido. Hermano, Dios te llamó y Dios te está hablando porque quiere sacar lo mejor de ti. En un proceso no te intimides. Busca de Dios. Cuando las cosas no están saliendo como tú decías, es posible que te saliste del plan de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios había dicho. Y por esa razón en este tiempo nos debemos de ajustar. Es un tiempo de ajustar el rumbo a la dirección divina. Porque cuando yo me ajuste ahí, la gloria, la bendición, la provisión, la cobertura y el poder de Dios te va a sacar adelante.